Lunes 1 de febrero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogar a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se maravillaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la liturgia nos regala el largo y maravilloso evangelio de la liberación del endemoniado Geraseno. Y vamos a meditar 3 puntos. Primero, el demonio existe. Segundo, Jesús libera. Tercero, el misterio de la libertad humana. Vamos con el primer punto. El demonio existe. Cuando nos encontramos un evangelio como este, pues no nos cabe la menor duda que la palabra de Dios nos enseña con toda claridad la existencia de unos espíritus malvados llamados demonios. Esto aparece en numerosísimas ocasiones en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento. Pero es que el Evangelio de Marcos es particularmente insistente en la manifestación del poder de Jesús sobre los demonios. Es importante recordar una y otra vez lo que la palabra de Dios enseña y luego lo que la autoridad del magisterio de la Iglesia nos ha recordado. Pablo VI, en una audiencia general del 15 de noviembre de 1972, ante un creciente escepticismo en la teología católica sobre la existencia del demonio, nos recuerda: el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia. Un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia. Una vez más, se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia. Algunos incluso se atreven a asegurar que Jesús se acomodó a la mentalidad
de la cultura judía de entonces, que creía pues en demonios y en espíritus del más allá, y por eso hace estos aparentes exorcismos. Pero esto no es cierto. Un gran teólogo español, el padre Sayés, demuestra que en la época de Jesús, de hecho, había sectas judías que no creían en la existencia del demonio. Estos eran los saduceos. Entonces Jesús perfectamente, si es que de verdad no hubiese creído en la existencia de los demonios, simplemente se hubiese adherido a una corriente teológica de entonces. Entonces no es cierto que Jesús se acomodó a la mentalidad de los que creían que el demonio existía porque era la mentalidad reinante entonces. No, repito, también había gente que no creía, y si Jesús de verdad hubiera venido a revelarnos que el demonio no existe, simplemente nos hubiera enseñado que los saduceos tenían razón. Una vez claro esto, veamos cómo el demonio puede actuar de dos maneras, una ordinaria y otra extraordinaria. Lo que se llama acción ordinaria del demonio es la tentación. Normalmente, el demonio ataca a una persona tentándola, y digamos es su acción más terrible, porque finalmente lo que persigue es que pequemos y rompamos nuestra relación con Dios. Permanentemente somos tentados por nuestra propia carnalidad, por el espíritu del mundo, pero también por el demonio. Entonces, para eso tenemos que estar alerta. Existe también una acción extraordinaria del demonio, que es un cierto influjo sobre las personas, sobre lugares, sobre cosas, y a este propósito grandes exorcistas de nuestro tiempo, como el padre Gabriel Amor, que tuve el gusto y el privilegio de conocer personalmente, nos enseñan en sus libros de qué manera el demonio actúa, influye sobre el hombre de forma extraordinaria. El Evangelio nos regala algunas pistas. Este hombre endemoniado estaba en los sepulcros. El demonio siempre lleva a la muerte y hace que la cultura se plague de muerte. Todo lo que tiene que ver entonces con intentos de suicidio, con los asesinatos, con las masacres, con los homicidios que vemos permanentemente, pero también con esta cultura contra los bebés no nacidos, la cultura abortista, esta cultura contra los ancianos, la cultura de la eutanasia, tiene detrás la acción del enemigo que quiere llevar al hombre a la muerte. El Evangelio también nos habla de un hombre en cadenas. ¿Por qué? Porque el demonio quiere también que la persona tenga vicios, y los vicios son esclavitud, son cadenas. Dice también el Evangelio que este hombre tenía una ira tal que era capaz de romper estas cadenas. Y también detrás del odio, detrás de la rabia, detrás de una cultura del resentimiento que estamos viviendo hoy, está la acción del enemigo asusando, está la acción del enemigo instigando al hombre para que se odie a sí mismo y para que odie a los demás. De hecho, el Evangelio nos dice que este hombre se golpeaba, aparece un desprecio hacia sí. Todo lo que tenemos hoy, una cultura de un hombre que desprecia al hombre y que se desprecia a sí mismo, una cultura de un hombre que pareciera que ya no quiere vivir más, encuentra su raíz en la acción del enemigo que quiere acabar con el hombre. Obviamente, no es que seamos títeres del enemigo. Para que todo esto suceda, debe haber un consentimiento, debe haber una entrega de la libertad. El demonio no puede nada contra la libertad humana. Lo que puede hacer es tentar, proponer todo este tipo de cosas, y un hombre alejado de Dios fácilmente cae en esto. Segundo, Jesús libera. El Evangelio es claro al decirnos que Jesús ejerce poder sobre los demonios, al punto que llegan, se postran ante Él, lo reconocen como el Hijo del Dios Altísimo y Él les ordena. A este propósito, el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 10 al 11, nos dice: para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto significa que aún en los abismos el demonio es forzado a reconocer el poder que Jesús tiene. Y en este orden de ideas es importante evitar dos extremos. Por una parte, el extremo de negar la existencia del demonio, como ya nos decía el Papa Pablo VI,
quien lo hace se sale del marco de lo eclesial y de lo bíblico, pero por otra parte está el extremo de creer que el demonio es más poderoso de lo que en realidad es, que está en todas partes, que cualquier mal sobre la humanidad es acción directa de Satanás. Esto no es así. Nosotros, desde el momento en que Jesús murió en la cruz y resucitó, hemos sido salvados, hemos sido liberados y su sangre preciosa nos protege de la acción del mal, nos protege de la acción del maligno. San Agustín diría que el demonio es como un perro amarrado que termina mordiendo solo a los que se acercan a él. Por consiguiente, es posible que siga haciendo daño, pero a los que se acercan a él en cuanto a influjo demoníaco. En cuanto a tentación, por supuesto que muchas veces Dios va a permitir que seamos tentados, pero siempre nos dará la fuerza para superar esa tentación. Solo caeremos en esas tentaciones si deliberadamente nos hemos alejado de Dios y si no hemos querido recibir la ayuda de su gracia. Tercero, el misterio de la libertad humana. Me parece un cuadro bastante dramático en el Evangelio. El pueblo geraseno le pide a Jesús que se vaya. Es increíble porque ellos se dan cuenta de lo que sucede. Por una parte, que Jesús libera a un endemoniado que de alguna manera ya hacía parte del paisaje del pueblo. Todo el mundo lo conocía, todos sabían la condición deplorable de este hombre. Y por otra parte, se dan cuenta que una piara de cerdos se ha lanzado al abismo y se ha ahogado, unos 2000. Y ellos, llenos de temor, le ruegan a Jesús que se vaya de su comarca. Esto es verdaderamente triste porque deberían haberle pedido a Jesús, al contrario, que permaneciera allí y les terminara de ayudar con todas las necesidades que tenían. Pero seguramente estaban bastante preocupados con la pérdida económica que les significó la muerte de los cerdos. Y prefirieron su bienestar económico, sus seguridades económicas, en vez de Cristo. He ahí el misterio de la libertad humana. Podemos ver frente a nuestros ojos la acción de Dios, podemos contemplar y palpar los milagros de Dios frente a nosotros, y el corazón del hombre es capaz, aún así, de rechazar a Dios. Que el Señor cuide nuestro corazón y nos conceda la docilidad de este hombre que fue liberado, que al punto se ofreció a Jesús para servirle y se fue con su familia a predicar lo que Dios había hecho en él. Recordemos entonces, primero, el demonio existe. Segundo, Jesús libera. Tercero, el misterio de la libertad humana. Como compromiso, quiero invitarte a que reces la oración de San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.